Vamos a empezar con creación de tablas, ¿cierto? Pero igual las vamos a crear igual. Sí, sí, sí. Para que conste en el acta. Bueno, yo. Ahí, cuando yo hice la prueba, como insertarlas de esta manera le quitó de mucho tiempo. No. Si usted ya tiene claro cómo hacer la sentencia en Excel, eso es facilísimo. La sentencia es lo más importante. Eso es rápido. Lo que les dije. Sí, pero toca es trabajarla. Y sí, aparte de trabajarla, tienen que saber cómo nombrar los campos. No, porque los campos es lo de menos. O sea, el nombre es lo de menos. Que usted quiera. ¿Cómo nombrarlos? Lo más difícil es hacer la Tipo- concatenada del primero. Siempre tienen que tener claro. Entero. No. ¿Qué es lo que tienen que tener presente siempre que ustedes van a crear una tabla? Saber ¿Cuál es la llave primaria entre las dos qué tablas? tipo de dato van a usar. Sí. No. ¿Cuál es el tipo que le van a dar a cada columna? Ajá. ¿Qué nos pasa ahorita? Pues acuérdense que está int o string, pero el string ya no se usa, o sea, acá es como varchar, Marchar. varchar. Sí. Es lo mismo que Pero le cuenta el caracteres y No. números y letras. Ambos sirven para ambas. Y el date para las fechas, pero se tiene que llevar en un formato. Año, mes, día. Sí, siempre. Año, mes, día. Es y día. Siempre debe ir en esa sentencia la fecha, siempre. ¿Listo? Sí. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener presente. Entonces, vamos a hacer algo que a ustedes no les gusta. Ah, bueno, comandos. Entonces, un Kate table sirve para vaciar la tabla. ¿Listo? Con eso se Cuando se vaciar la tabla es eliminar registros. Eliminar todo. Por ejemplo, a esta yo le puedo decir truncate table, prueba Andrés, yo le hago prueba Andrés, ya no va a tener. ¿Listo? Truncate. que eso sería como el mismo delete. Sí. Sí, pero no, son diferentes. ¿Por qué? Porque con el truncate usted solamente sirve es para vaciar la tabla. Con el delete usted puede borrar un registro o muchos, según las condiciones que usted le ponga. Entonces está el otro es delete. Es para eliminar registros. Con una condición específica. ¿Cierto? Está el amado drop table, el innombrable. Ese no se puede. Que se no se puede hacer elimina nada con eso. la base, la tabla. Está update, que es para actualizar. Sí. Con una condición Pero usted siempre va con el set, específica. con el set y el web. Siempre debe ir con where. Que eso no se les olvide. Con set no. Sí, pero es que si usted no le pone where, ahí es donde está el error. Claro, si usted no pone el C, pues no está haciendo nada. Ajá. Pero si usted no le pone where, está actualizando toda la tabla. Entonces siempre debe ir ¿Cuál es con la el where. condición que quiera actualizar, el campo que quiera actualizar? Es la condición del campo que usted va a ir a buscar con esas condiciones específicas. Está el alter table, que ese es para alterar
Alterar los datos. alterar los... No, este sirve para alterar la estructura de la tabla. Quiere añadir campos o quitar campos. Ahí está alterando. ¿Listo? Into table es que para crear una ¿Cuál? tabla. Into table. Cuando usted... No, el into se utiliza de muchas formas. Cuando yo voy a crear una tabla, por ejemplo, esta existe, entonces yo acá le voy a decir drop table. Drop table Andrés, ¿sí o no? Pero yo quiero crear Andrés. Entonces, esta, como ven, sí tiene información. ¿Listo? Entonces, digamos que la voy a crear igual. Entonces, a esta sentencia, yo le puedo decir prueba Andrés. Le estoy diciendo, créeme la tabla. Ustedes dirán, pero ahí no está diciendo eso. Pero el into es para crear. Es otra sentencia de crear. Obviamente, el comando como tal es create table. Create table. ¿Listo? Con ese también lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, si yo le digo el select asterisco from pues tiene la misma información, ¿cierto? Entonces, como lo que necesito es eliminar, borrar las tablas, pues prueba Andrés y la otra se llama prueba. Ya no hay tablas. Para cambiarle los nombres por el ASI. Si yo quiero cambiarle el nombre a una columna, con el AS no puedo cambiar. Con el as, AS valor único. O sea, el campo se llama precio red. Yo lo puedo poner como AS, valor único, y una vez me lo pone como valor único, ya no como la columna. claro, pero digamos si yo tengo esta columna, yo tengo este. Yo tengo este, ¿sí o no? Cree Andrés, ¿cierto? Si yo me voy a coger. Listo, yo ya tengo Andrés, ¿cierto? A pruebas Andrés. Así se llama la primera, ¿cierto? ¿Sí, Andrés? Listo. Entonces, por ejemplo, muchas formas de hacer lo que dice John. Pero digamos que si usted no se quiere matar la cabeza, yo ya tengo esta tabla y resulta que cobertura no quiero que se llame cobertura, entonces, PBS. sino PBS, PBS o no PBS. Entonces hay dos formas de hacerlo, mucho más fácil. Entonces, llamo todos los campos de la tabla. Llamo todos los campos de la tabla. Llamo todos los campos de la tabla, ¿sí o no? Entonces acá, esto es coma. Bueno, hay una forma fácil de hacer esto. Ustedes seleccionan el campo, le dicen control H y ahí le dicen que eso, que sea coma y que lo baje. Ah, no me lo quiere coger. Lo bajamos otra vez. Entonces, cogemos el campo que necesitamos, control H, lo ponen así como yo lo estoy poniendo y le dicen alt A o acá tiene que estar en current document o simplemente acá le dicen reemplazar todo y le entraría a reemplazarlo, pero no quiere coger el campo. Entonces, ahí toca la antigua, arreglarlo a mano.
Esto es como lo quieren hacer, digamos que eso ya va en la costumbre que tenga el programador. Quiere ser organizado. ¿Por qué? Porque es que muchas veces usted lo que hace ahí es entender usted el código. Muchas veces en una línea no lo entiende, ¿sí? O se ve, digamos que es una forma eh, que se usa para yo organizar el código. Entonces, por ejemplo, con el as que dice John para hacer el cambio de nombre de la columna, pues yo sencillamente acá le digo que esto es as, pero esto no es cambiar el nombre, esto es renombrarlo. Entonces usted dice as pbs, no, pbs. ¿Y si ahí ya lo cambié. Cuando usted quiere una descripción con los nombres, vaya piso. Entonces, ¿para qué sirve el as? El as es lo que él hace es renombrar una columna. Entonces acá les voy a dejar el ejemplo. El ejemplo es nombre columna PVC. Y con eso usted renombra una columna. Pero para el ejercicio lo vamos a dejar así. Entonces, ya tengo mi primer query, ¿cierto? Es este. Tengo mi segunda tabla no la he creado, ¿cierto? Entonces vamos a crear la segunda tabla, que es esta. Ya existe esta, ¿sí o no? Entonces, consultamos ambas tablas y ahí tenemos la data, ¿sí o no? Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer la unión entre estas dos tablas. Entonces, venimos y miramos qué hace que se unan o cuál es mi llave primaria con la que la puedo unir. Entonces, siempre se debe identificar qué llave primaria es. Entonces, de aquí podemos decir que la llave primaria es el combo. Generalmente, en las buenas prácticas, se recomienda que los campos siempre los llamen iguales. Siempre. ¿Por qué? Porque usted sabe que el ID contrato es en red activa, es en el transaccional, es en la autorización, en todo lado es el ID contrato y estamos hablando del mismo dato. ¿Qué pasa? Que cuando usted va a empezar a hacer inner joins, necesita saber pegarle a los campos específicos. Si usted dice que su llave primaria en red activa es el ID contrato, pero el ID contrato en otra tabla es otro dato, eso lo va a aclarar. O sea, va a cruzarle porque con seguridad algún número le va a calar con el otro, pero nada que ver el uno con el otro. Entonces, por ejemplo, bueno, no tenemos acá para hacer el ejemplo, pero vamos a ponerlo para mostrarles. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle un update a prueba 1, prueba Andrés. Vamos a cambiar el geón y le vamos a decir que eso va a ser igual a 2202. Es solo para el ejercicio. No tenemos este número para volvérselo a poner. Entonces le voy a decir que ese va a ser el dato donde el geón es igual a ese. ¿Sí o no? Y ya alteré la tabla. Listo. Entonces, para el ejercicio, ven que acá este código es el mismo que este, Sí. pero no es el cum. Entonces ahí va, es donde les voy a hacer el ejemplo. Si yo a esto le digo, bueno, para hacer
cruce entre tablas se usa el join. Existen muchos tipos. Los más usados son inner, desglosa, otros, ¿cierto? Entonces el más usado es el inner, que me trae solo los datos que coinciden en un 100%. O sea, que el dato me coincide. Y luego está el left, que ese me sirve para que me traiga los que coinciden y los que no. Ya se van a dar cuenta. Y hay más, pero esos son los que uno más usa. Joins hay como 6, pero esos son los más usados. Porque usted generalmente, siempre que va a hacer un cruce, necesita que todo coincida o que me traiga lo que tiene un dato y lo que no. Ya se los voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, acá en este voy a decirle que haga inner join. ¿Cuándo se usa el as? El as se usa para renombrar las tablas. ¿En qué sentido? En que para no tener que escribir esto, yo renombro esta tabla y le digo que voy a hacer la tabla A. Pero no le pongo el as, lo dejo así solito. Le digo que el inner join lo voy a hacer contra prueba 2, contra prueba, y que esa va a ser mi tabla B. ¿Cómo los vamos a unir? Los vamos a unir por A punto, el cum, cual AB G1, porque el expediente, perdón. Voy a mostrar el error cuando uno no hace el cruce por el dato que es. Él me trae lo que le cruza. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, acuérdense que cuando yo hago un cruce de tablas, yo acá le estoy diciendo, crúceme. ¿Por qué sale todo esto? Porque él une las tablas y me muestra todo. Pero si yo acá le digo, muéstrame solo a punto, asterisco, solo me va a mostrar lo de la tabla A. ¿Qué cruzo esos de abajo? No, los de arriba. Los tres de arriba no deben haber usados. No. Y no. No debió sacarlo. No debió sacarlos. O porque le hizo leer. No. No. Hizo ahí en el- Pero entonces, y acá. Esos son los datos de ahí, ¿cierto? Sí. Listo. A, acá le estamos diciendo que A.cum y acá B.expediente. Entonces, realmente yo que siempre uso en las sentencias, expediente. Ah, es que trajo los tres que tienen ese dato y acá trajo uno, pero trajo unos de estos, ¿cierto? Este, el primero está mal arriba. Porque Ah, no. Lo que pasa, trajo este. Esto lo tuvo que traer. Este nomás. Y acá trajo estos tres. Pero él mostró estos, ¿no? Sí. Eh, Pues si lo va a traer porque le está diciendo que de prueba B, hágame y búsqueme el Q. Entonces va a traer ese expediente. Ajá. Ya entendí. listo. Pues vamos a decirle otra vez que me traiga solo eso. Por eso es que también hay que hacer bien el linear. Entonces, mire lo que pasa acá. Acá me dice que estoy haciendo ambigüedad de datos. ¿Por qué?
porque en ambas tablas el dato se llama igual, tanto en A como en B, hay un campo o una columna que se llama cum, ¿cierto? Entonces acá en los datos yo le digo que esto necesito que me traiga es el A punto, peón, A punto cum, A punto descripción, A punto cobertura, Ahí lo clasifica, ¿sí? solo que me traiga los datos de una tabla. Pero no sé por qué trae eso. Ahí tienes que quitar el ahí está bien, porque igual eso él trae el resultado de lo que se nos pide, entonces no se está omitiendo que no traiga eso. Esos tres últimos no deberían. Yo generalmente que uso en una Sí, sentencia sí, sí deberían porque otro eso fue lo comando que es distinct. Estoy diciendo tráigame únicos, registros únicos, para que no me duplique. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este dato está exactamente igual. Entonces, cuando yo le digo el distinct, solo me trae los datos que realmente concuerdan. Pero porque hace más único cuando son diferentes. Hacen esa línea. Porque yo le estoy diciendo que el cum sea igual al expediente. Por eso me trae esos dos datos. Que es lo que yo le digo que es cuando uno hace una consulta mal. Ahora, ¿qué pasa si yo acá le digo cum? Si yo le digo cum, hay Kun que es 2200 y él cambió un peón que es 2200. Por eso hace. Sí, pero el de abajo. es lo que yo le digo cuando usted llama a dos datos que los datos no son iguales. Mire, ahí sí me está cruzando todo lo que me cruza por cum. Solo lo que me cruza por el cum. Porque acá yo le estoy diciendo, donde la tabla A tenga el dato cum, sea igual a lo que en la tabla B tenga el dato cum. Y solo me trae los registros. No. Acá lo único que hice fue quitar esto y decirle que esto no era cum, sino era el expediente que era como estaba Ahora antes. lo va a llamar Kun, que son los dos campos que están en las dos tablas. ¿Ve? Ah, ok, sí, ya. ¿Sí? Sí, ya. No me he respetado. Tiene que poner, o sea, sí. Hay que tener, Entonces, hay que estar al pendiente de lo que se pone, de qué columna se va a buscar. como yo estoy uniendo las tablas por mi llave primaria y mi llave primaria en este caso es el Q, al yo meterle otro dato y haya un dato con ese registro, me lo va a mostrar y esa información está mal. Entonces, si usted saca un reporte con esa información, estamos dando algo re mal. Tiene que saber siempre cuáles son las llaves primarias, porque en este caso, por ejemplo, pasa lo que les muestro acá. Cuando yo hago esto, ahí me muestra exactamente qué me trajo. A esa sentencia, un repunte, Claro, el que usted quiera. que quiera que se adicione de la otra tabla. Claro, usted, o si no, pues sencillamente usted acá lo quita, le dice, tráigame todo, ¿cierto? Me va a unir las dos tablas. Mire. De lo que cruce todos los campos. También funciona. Generalmente
esto no se usa a no ser que usted realmente necesite todos los campos. O si no, sencillamente lo que hace es que coge esto que tengo yo acá ¿Qué dice la tabla? y le digo, por ejemplo, Sí sería mejor. pegue acá y de acá solamente tráigame Estado. no, Descripción. el expediente, Pero falta como para- lo que usted quiera, pero vamos a hacerlo con el expediente. Le va a agregar el campo de Mire, entonces ahí me está diciendo que cuál es el dato de eso. Ahí es cuando usted hace la cruce de información. Ahora, por ejemplo, yo quiero saber ese dato, qué tal. Haga un join. larga. No. Y le digo, esto va a ser C y esto le digo donde A.cum va a ser igual a C. Eso se llama código cum. Y le voy a decir, no va a traer poquitos. Otro 3. Sí, Mire. solamente traje unos con ese. Y ese, con esos cum. pero mire que ese cum, bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Traigamos el C. Código, digamos, el ID del estado del contrato. Entonces, o digamos que usted necesita el ID del estado. Por eso yo les digo que ustedes tienen muchas formas de organizar el código. Generalmente vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a dejar todo separado por los campos que va a llamar, según la tabla, ¿no? Entonces acá está tabla 1, tabla 2 y tabla 3. Entonces acá de esto vamos a traer también el C.NIT, si el dato que usted le pone para renombrar una tabla se pone sí o sí, usted no sabe si en la otra tabla esté una columna de nombre igual. Pero si usted sabe que en la otra columna no está ese nombre, pues usted escribe normal, nombre IPS. No le pone el C, no pasa nada, él lo va a traer. Pero si hubiera este nombre IPS en otro, le va a salir otra vez que hay ambigüedad entre tablas porque usted no está diciendo de cuál. O sea, si usted pone nombre IPS y todas las tablas tienen nombre IPS, va a decir, venga, Pero ¿de cuál le trae? Porque todas lo traen. Ok. Entonces usted le dice, Pero entonces ahí la consulta Sí. sí va a ser, va a traer más, va a traer más. Claro, Más información, ¿sí? claro, acuérdense que cada que ustedes le agreguen más condiciones al query, Ahí va a traer todos. condiciones en cuanto a qué, a columnas. Cada que usted le meta más columnas de las que quiere llamar, esa vaina se va a crecer, se va a crecer, se va a crecer, se va a crecer. Pero entre usted menos traiga, la columna menos se le va a demorar y va a ser mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, Lo que le decía. Digo la ¿eh? Mire, una ayuda, un ejercicio ahí. Quiero contar cuántos NIT hay en esa consulta. ¿Cuántos nits? ¿Cuántos NIT? Entonces acá vamos a hacer un último y lo voy a decir count.NIT IPS. Y acá toca agruparlos. ¿Por qué? Sí. Porque cada que usted usa una función dentro de un select, tiene que agrupar la información. Ajá. Se van a dar cuenta. ¿Sí? Sí. Bueno, acá la acabamos. ¿Sí? Tiene que estar conteniendo un group by. Entonces, ustedes cogen y le dicen, eso va a ser un group by. Campos tiene que traer todos, a excepción la que tiene en función. Usted les dice, agrúpemelos por todos esos.
excepción de ese que tiene la función. ¿Qué más puede hacer? Puede decirle al finalizar, ordénemelos, orden order by. Eso sí, solamente le puede poner uno. Entonces usted dice, ordénemelos por el expediente. Expediente. Y acá debe estar la que cuenta. Entonces, acuérdense que esto también tienen que renombrarlo. Entonces, esto es conteo. Para que no le salga no nombre de columna. Ok. ¿Listo? Entonces, ahí ya le sale organizado Pero, y le sale listo. conteo. Pero entonces no Quiero que me que- lo ordene por expediente, sino solamente me diga cuántos NIP hay ahí. Pero ese es un De esa contar. consulta. Sí, Claro, entonces usted llega y hace esto. necesito saber si hay Como usted 20, 30, solamente 80. necesita saber es eso, yo esto lo comentaré. Ya no necesitaría hacer el group by porque solamente es una función dentro de eso. Ya, 588. Ahora, usted dice, son muchos, ingeniero. Claro, porque es que acá usted le tiene que decir que únicos. ¿Se perdieron? O bien. Richie, ¿Hay un nick? Supuestamente solo hay un Me nick gustaría único hacerlo, y estaría mal. pero no con tantas cosas, aunque viene siendo lo mismo. Por ejemplo, el code del, No, pero del NIP. quiten el display. Sí, creo que espérenme un segundo, tengo más cosas acá. 102. ¿Por qué ¿Sabe por salió qué? uno? Porque arriba también estaba con Porque como yo le digo, hágame el distinct a ese conteo. de arriba Si había yo distinto. cuento 10 registros y le hago un distinct, pues me dice que ahí solo hay un este. Entonces, siempre para hacer conteos, se le quita de arriba y se le mete count y el campo o distinct y el campo. Porque si ustedes no ponen este distinct acá, arriba no lo tiene, mire lo que sale. Que hay Pero te lo puedo 588. marcar en el select distinct. Pero y si hay 580 500 registros, pero no me está registros. contando. Entonces, este conteo sería conteo, entonces sería cantidad de registros. Entonces, si yo le coloco arriba de select distinct, él ya, ahí sí ya no, 588, no 102. O tiene que ser el distinct después del combo. No, porque es que si usted, arriba no toca colocarlo para que cuente únicos, pero si usted lo pone en este sin el com, ¿me dice? ¿O con el com? O sea, el select distinct y combo. Entonces, él, Claro, es que acá, ¿qué pasa? Que yo tengo registros. De esos 10 registros, le dije, perdón, le dije, cuénteme cuántos nits hay, y hay 10. Y a esos 10 le dije, hágamele un distinct. Pues como para el sistema todos van a ser el mismo, pues me dice, pues hay uno. Porque le dije el distinct de arriba. Para que funcione, el distinct solamente debe ir dentro de acá. No sé este de arriba. Para que me funcione el ejercicio y ahora sí realmente me muestre el conteo real de. el conteo real. Entonces, son 102 nits. ¿Listo? Entonces usted dice, Él puede sumar usted puede sumar, palabras multiplicar, dividir, sumar palabras. No. Ah, sí, pero o es un solo los concatenar. números. Pero es que una suma de palabras va a ser un concatenar. No, sería un combo. Yo quiero contar El conteo de registros. de registro. Pero es que va a salir lo mismo. Hay Son una que es, distintos. por ejemplo, sí, me la hacían, sume cantidades, 500 más 200.
Sí, resultado 700. ¿Cómo la aplico ahí? Pues hagan la suma. Pero Igual, dependiendo como del dato siempre, que le estén pidiendo sumar, en este caso serían valores. Hay un valor, sí, ponga, pues, sume todos los bits. si usted El le valor dice, de la pero suma. eso, súmeme el nombre no, con la IPS, la No. sumas a hacer un concatenado. Porque no tendría sumar texto. Usted se refiere a valores. no, valores. valores. Si son valores, Podemos sumar los NIP. Porque los tenemos en cuenta que son como valores. pues están como texto, pero pues finalmente son Sí, números. pero Eso como sí se texto, dejaría. sí lo dejaría. Como texto, usted puede convertirlo. Convierte el dato Ok. ahí porque no tiene letras. Donde tenga una letra no se lo Y van a y convertir. el campo números es ¿Por qué el número? Un entero. un entero. Y Un Listo. Entonces, por ejemplo, usted, Cambiemos ese campo. Ahí. entonces, digamos que, digámosle un zoom. Eso. ¿Sí? Sí. Le dice, usted no puede sumar un tipo de dato varchar, porque ese Tiene dato que está como ser- texto. porque ese dato como texto. Entonces, existe una palabra reservada que se llama cast, donde yo le digo, conviértame eso a entero. Y ahora sí, súmelo. Ah, Y tampoco. salió un error ahí. Expresión. Pero es por aritmético, error convirtiendo la expresión de tipo de dato int. Sí, una vez. Pero es que yo digo que nunca le van a pedir sumar los valores, sí. No, por eso, Claro, ¿y pero cómo es que los va a lo único que sumar? tenemos en este momento como número. Pero el único número que había era ese. El del, Pues yo le puedo poner valores a eso, sí, y ahí sí o le sea, el digo. único valor Pero su tabla solo tiene NIP, no tenía no más. tiene nada más. Y usted quiere sumar los nits. Yo quiero eso, sí, porque es Pero el pasó, único número. pero para qué, ¿cuál era el ejercicio? Porque, por ejemplo, usted le dice, súmeme los nits. No, ahí, Para por mí, ejemplo, sumar los nits es hacer me un conteo. decían, sume la cantidad de afiliados que existen en el régimen Por fecha. subsidiado. Entonces, por regionales, entonces tenían las regionales que tenían ¿Y ellos. cómo hace usted una suma de Entonces, afiliados? Le daban el dato, el número de los afiliados. Pero debería ser Pero si le dice, súmeme para tener la cantidad de afiliados, es el mismo Es con el si le mismo, dicen claro. del NIT. Ya no va a Súmeme. tener- Necesito saber cuántos afiliados hay. ¿Usted cómo lo hace? ¿Cuántos afiliados hay en subsidiado? Debe tener un web No. para poner la la misma condición. fórmula Sería el mismo de ahorita, yo. Un campo que ya. Yo puedo hacer esto. Sí, había uno. Mire, yo Pero puedo, su tabla solo tiene números y NIP. yo puedo hacer esto, mire. No, No decía 50.000 afiliados. Era una columna que una columna. No, la columna se llama usuario. 10, 20, 50, 100. Listo, contributo. Súmeme, dígame cuántos hay en subsidiado. ¿Y cuánto está bien contribuido? Así, esa es la pregunta. Llega ahí, Ahí tendría Ah. que sumar, pero tendría que haber una condición. Una condición. Que es nosotros- acuérdese que su tabla esta que creó, no tiene un número, no trae. No trae cantidad. No trae esa cantidad, sería convertir esto a entero y así sumarlo. No, porque es que es lo mismo que acabamos de hacer con el del NIT. ¿Cuántos NIT había? 108. Ya le entendía yo. La tabla que le entregaron a él decía NIT, corporación, y acá Cantidad de usuarios. un usuario. 1, abajo 5. Pero es esta columna usted no la subió acá. No. Usted suma esta cantidad de registros. No, el NIT no lo puede sumar. Bueno, o podría hacer el ejercicio, pero ya pues daría los 496, supongo que hay ahí. Y entonces, Pero no porque si aquí a este NIT le tiene 10 y este NIT tiene 100 y este Pero NIT. digamos que en este caso, si el ingeniero suma la cantidad de registros, le va a dar 496. Claro, porque esos son los registros que hay. exacto, eso es lo que quiere John, pero que le diga por Pero regla. entonces, a usted siempre le ponen una condición. Sí. La condición es, tráigame Solo los subsidiarios. los de Antioquia Mire, o los subsidiarios de Antioquia. mire cómo lo hace.
por ejemplo, yo acá voy a decir que me traiga esto. Si usted quiere comentariar cierto espacio, para comentariar se usa para comentariar cierto rango, slash asterisco al iniciar, asterisco slash. Y miren, que eso si no se va a dan, tener en cuenta, ¿cierto? exacto, ahí yo comentaría, si ustedes se dan cuenta, yo comentaría esto. Por ejemplo, si yo tuviera esto acá, así, comentaría solo lo que necesito comentariar para no comentariar toda la línea, porque los guiones es para toda la línea. O lo otro es colocarle lineecita y la parte que necesito bajar y darle un enter para que no me cometa. Sí, pero digamos que ahí sí ya entra usted como quiera hacer el código. Sí, por eso le digo, ustedes, unos harán el código así, otros lo harán todo en una sola línea, y eso le marca por ahí hasta Roma. Cada quien empieza a desarrollar el SQL como usted quiera. O sea, esto realmente se llama orden en código. Porque si usted me deja todo esto en una línea, pobrecito el que le da su código. Claro. Que entonces va a Le tener toca que estar correr. acá corriendo y corriendo y corriendo, y eso no se puede. Mientras que acá, ahora, acostúmbrese a que siempre que van a hacer un ejercicio o lo que sea que van a hacer, yo, por ejemplo, si ustedes ven mis queries, yo siempre les digo, entonces, por ejemplo, este debe ser, yo siempre le hago monerías. Entonces, por ejemplo, este se llama ejercicio Andrés, ¿cierto? Les pongo un nombre. Y ustedes pueden comentariar todo que hace cada línea. ¿Por qué? Porque a la hora de que usted necesite un código de alguien y esté comentariado, usted entiende el código. Usted, esta marica acá es un tonteo, este hace acá una suma, y no encontrar el código así, y usted empieza, bueno, Leerlo, pero ¿qué pasa? Que cuando usted tenga un error, usted dice, puta, ¿qué está haciendo acá? Entonces empieza primero a entender el código. Pero si usted encuentra un código comentariado, puede entender y está en la capacidad de que le pasan un código y usted sabe qué hace el código, porque todo lo deja comentariado. Y Eso en es en las buenas este prácticas. ejercicio podemos saber Entonces, por ejemplo, cuántos registros tiene parametrizados en sus cosas en el régimen subsidio y cuántos en el régimen control. pero, no, sí, El campo. sí lo tengo. porque El campo lo tiene en la tabla. Acuérdense que tengo red activa y en red activa está. Sí, porque en Correcto. reactiva está. Ah, sí, sí, sí. Entonces, tiene que bajarlo por el de acá, yo digo, voy a traer todos esos campos, que baje el régimen. pero estos creo que, Ya no sería estado contratado. entonces, Es que lo podemos coger desde la tabla de red activa new para no mezclar el ejercicio. a ver si sale esto. Aquí tendría esto. Pero para el ejercicio, voy a traer solo esto. Bien, ok. Bajando la inicio, Todos tienen nivel. Todos tienen distintas versiones. Señor, Pero ya lo he modificado.
Bueno, pero ahí ya no necesitamos el conteo de los libros. Ahí necesitamos mirar el campo que hicimos. ¿Todavía están echando saco de ustedes? Régimen contratado. Y Bueno, acá muy temprano, a las 10 de la mañana. simplemente vamos a mirar. No, no. Áspero. Ay, brutal. ¿Cómo es que es el time heavy? Es para, es como un feedback. ¿El qué? ¿El heavy? ¿El Javi? No, ese funciona para otras cosas. Mire, Ya, ya lo que quería. Pero ahí lo que contó fue el NIT. NITs. Tantos el NITs régimen. hay en, no, tantos NITs hay en contributivo y tantos NITs hay en Ajá. subsidiados. Ah, ok, sí. Eso puede servir. Ese ejemplo. Esto es registros. ¿Cómo fue la vuelta? Esta es la cantidad de registros. Entonces yo le estoy diciendo, Y con el necesito saber cuántos NITs hay en cada régimen. Ahí está. No, es esto, Sí. no más. Pero le puse una condición para contributivo subsidiado. No. Sí. ¿Cuál El condición? régimen contratado. A régimen contratado. Es que es a la vuelta. Para que le diga ¿Cómo me los va a agrupar? cómo los va a agrupar. Ya vi. Sí, es que ¿Dónde uno se- está? Pero como sí, todos están ahí, uno No, se pierde. acuérdese que ¿qué pasa? Si usted, este, hay una tabla que llame Si usted- valor contratado. sí, Existe un Entonces, campo. una tabla o un exacto, campo. un campo. Entonces uno también podría decir que el valor contratado súmeme por régimen. Sí. Era más o menos lo que Entonces acá le quería. dice Que es sum, lo que más o menos Era lo que usted punto. quería, ¿cierto? pues mire, usted acá le dice sum, valor total negociable. Pero Ahí está. él ejecuta desde aquí hasta aquí. Sí. No, él ejecuta todo, lo que no tenga comentario. Incluso ese número de columnas igual también se puede renombrar. Renombrar. Y suma Sí, por claro. régimen. Acá es total Régimen. valor negociado. Pues si lo quiere poner por régimen, entonces, Eso dio como poquito. por régimen. No, porque es que acuérdese que no es que de poquito, es que mire los inner que está haciendo. Él está haciendo las tablas de Andrés. Y si en las tablas de Andrés hay un registro, ¿usted quiere que le sume toda la Hay repetida? poquito. En la tabla que yo creo. Ya. Por eso, listo. O peteado. Ah, los El que Beric. sigue. Los Beric. Va a presentarla. Voy y la presento. Pues usted se la pasa, porque ¿Dónde? y ese paga muy poco pues. para usted. La nueva empresa se paraba de 2.800. Como analista. Sí. Entonces ¿Y lo perdió primero, la prueba? sí, Me decepciona también. lo primero era subir las tablas allá y eso. ¿Cómo subía yo esas iguales? ¿Cómo sube las tablas allá? Sí, es que la primera prueba está fue- Eso era lo que yo estaba practicando. ¿Cómo Eso. subir las tablas? Ya, pues, ¿Cómo con- suben las tablas ahí? ¿Así? Mire, No, ahí no, creamos la tabla. no, ellos le dan una tabla en Excel y usted la sube de nuevo. Por eso, es que este archivo Pero sale de este Excel. hay que Mire, aprenderse esa sentencia. Esa sentencia. Pero la que usted está solo le poniendo. dan una hora y esa sentencia, bueno. usted la tiene que sentencia es fácil. practicar Mire, la sentencia usted ya le Usted dice, no puede subirla directamente con el asistente. no porque no, con el asistente, pero a usted no le van a dar No, usted no permiso le van a para dar que asistente. cree una tabla, le van a decir hágalo por código. Hágalo por código, sí. Ah, Entonces, la sentencia es fácil, es insert, Insertar. prueba, tablas, ahí cierra, concatena con qué. Entonces empieza, lo va a concatenar eh, con este,
comilla simple, cierra. Comilla simple y cierra, ¿sí o no? Ajá. Y vuelve y Y abre. vuelve y abre. Y acá Es le por el dice campo. que es con A2. Sí, ¿Cierto? vuelve otra vez y... Como esto va a ser lo mismo, bueno, no va a ser lo mismo. No, ahí tiene que... Hasta la comida Y, simple. No, sí, y, es y comilla y hasta ahí. comilla y cierra. Y cierra, ahí. ¿Listo? Como usted esto lo va a hacer muchas veces, Eso lo copia y lo pega. entonces usted coge y lo copia. Venga, no le entendí. Se ¿sabes? lo va a copiar, mire. ¿Qué significa este primero? Concatena, pero ahí no está diciendo que... Es que en ¿Es lugar el de decir comando? concatenar... Lo voy a mostrar, mire, si le doy es que parece enter, dice concatenar. si le No, doy, sí. si le doy enter, mire, hay que dice concatenar un texto, porque acuérdese que en Excel pues todo lo que va entre comillas es un texto. Yo estoy metiendo una sentencia de SQL. Pero yo en Excel le digo concatenar o uso ese... Usa sí, el- no, yo puedo hacer dos cosas. Cada quien mata sus o pulgas También como puede esta. ser eso, sí. ¿sí? En Excel. Y En aquí todo lado. lo que usted hace ahí es concatenar con el cosito, pero que está esto reemplaza la palabra concatenar. Sí, Sí. Sí. y de hecho sí lo pueden funcionar, trabajar así. Pero yo lo puedo escribir también concatenar en SQL. Claro. Claro, lo que pasa es que el concatenar en SQL, en SQL no, sino en Excel es limitado. A veces lo limita a dos, S me N deja cantidades. N cantidades de concatenar. Entonces, como usted sabe que ahí así va, pues simplemente lo que tiene que hacer es de acá lo que está. Entonces copia esto, y lo pego, y lo pego, y lo pego. Pues ¿Sí? las comillas Claro, y los... entonces usted dice, esta comilla sí me sirve, esta no, esta no. Pero Listo. para Sí, ¿Cierto? Entonces, Pero toca separarlo por una coma. Entonces, Entonces, este último no. debe llevar una coma, Exacto, comilla, todo. ¿sí o no? Entonces ahí simplemente lo que hace es que acá, en la última, le pone la coma. Otra vez con... No, porque ya- Y en este último ya cierra, Se va a separar el espacio. Listo. ¿sí o no? No, yo Pero, creo que pues es usted punto y necesita coma. son los estos, entonces, A dos punto y coma. B, Sí, a dos C, punto y coma. Y ahí Sí, punto y coma. me falta uno. Entiendo. Entonces sí lo hago rápido. Sí, pero no, entonces si pero quiere, quítese nuevamente, este paréntesis de entonces ahí. acá, separa acá en D2, Coma, punto y coma, no es. Comilla simple. Lo que pasa es que al ver la palabra usted concatenar se le hace más fácil de pronto hacer así, ya sea que... Pero- Pero que no le doy espacio a yo creo que le doy un espacio a los segundos para mí, las millas del espacio. Y Ya, ella me ya, ya. crea, Eso es lo que eso, hace. enter. darle un esfuerzo. Eso ya se lo Pero no, sí, o sea, ya me fui con esta. Sí, ya. Es que es más fácil. No, igual No. usted. Entonces, mire, usted arma la sentencia y una vez tenga la sentencia, pues al mandarla acá, crea una tabla y le inserta datos. Y ahí ya empieza a jugar. Y ahí ya empieza a jugar. Y ahí ya hicimos la unión entre dos tablas. ¿Lo borro? No, de notas, un blog de notas, por favor. Todo. Todo. Bueno, pues yo lo borro, no quiere. Venga, si Sí, lo uno borra, pudiera, ¿no? si uno pudiera subirlo a la tabla, se lo, Borro todo, entonces drop table, ¿cómo se haría? drop table red contra Dani. sí, pues, de una. Sí. No es desde este computador, entonces no pasa nada. ¿Qué me preguntaron? Si yo tengo ese Excel y me dan acceso, Ah, ¿cómo lo hace por acá? Entonces usted tiene que estar en la tabla, en la base de datos, y digamos nuestra base de datos es esta. ¿Cómo es la forma de subirlo? Clic izquierdo, task, importar file, Pero habían dos. y por acá empieza, entonces le da siguiente. Acá le dice que especifique dónde está el archivo, lo busca y lo sube, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue,
y le da a finalizar y él carga todo el Excel. Allá sí dejan ¿Es hacer. rápido? Sí. Sí. Lo cargo y de una vez yo rápido, lo sí. ejecuto. Mucho Ahí, más rápido. ahí le puedo poner un nombre de la tabla o cómo lo. Sí, claro. Ahí, mire. Más adelante me New table name. Ahí la pone. pruebas Andrés. Pues ahí. Prueba Andrés. Andrés Ureño. Y ya, y acá insertan esto. Y listo. Quedó marcado. Y ahí lo sube para los ejercicios. Si se lo dejaban, claro, sí lo sube así. Bombas, antes de ponerse a hacer uno. Y yo decía, Pero el archivo tiene que guardarlo como texto. eh, ¿Todo? ah, ¿Todo el Excel? como texto. Claro, ¿Todo el porque Excel? Pero fácil igual, o Claro, manda un porque por TXT Excel y tiene, ya. por Excel tiene Se separa que por tener comillas, por un, comas. un plugin, el SQL que le permita Eso era hacerlo lo así que le con tenía Excel. que haber preguntado. Antes de subirlo, tengo Pero, que copia llevar todo. Pero es más breve, Más breve, aprenderse la sentencia, ¿no? Sí, pues, puta. Claro que cuando Porque haya. la- No, porque cuando haya. Pues claro, usted aprende. Depende de la Cuando cantidad de haya variables. cuando haya 100.000 registros para subir. Usted solo lo tiene que hacer una vez. 10.000 registros, Sí, ¿cómo? pero si son 100.000 registros, son solo 2 columnas. Claro. Yo acabo Yo lo subo así. Pero que haciendo la sentencia. Es que hago la sentencia una sola vez. Por eso, y después control C, control C, control C. No, aquí, le doble clic y se la va a Doble clic y completar. la baja para todo. Sí, pero usted tiene que saber. Por ejemplo, este último dato que le boté acá como no sabía La más hasta fácil hoy, es esta. la mandé como parchar, Usted tiene su, como tiene su número, y esta es una fecha. Entonces, de ahí vamos. usted tiene su forma. Era como, o como le puede dar doble clic o simplemente va a No, captchar para esto y para le copia la fecha. Y ya, y eso se lo lleva así. Esto lo copia y se lo lleva. y ahí yo lo creo, y me llevo todo eso. De hecho, usted, Ya, ya. usted puede hacer. 2.500 registros. Es que una cosa lo que dice Gun también, es, si esto tiene, por ejemplo, 15 hacia allá, 15 variables. Pero es igual porque también se demora un rato. Pero si usted necesita buscar, si usted tiene la tabla montada y necesita buscar 3 geones, ¿usted crea una tabla para buscar esos 3 geones? No, es más rápido. O sea, para crear toda una tabla. Esos cuando son muchos registros, ¿por qué? Porque si usted lo hace con el Word y le dice donde el número de contrato y 3 geones, es rápido. Pero si usted en el IN mete 500.000 registros, tumba la base de datos. O sea, no la tumba, se queda ahí, ahí procesando hasta que le sale un error. No, hasta que Se le acabó el tiempo. sale, no, fuera de chiste, le sale un error y le dice que no se puede ejecutar la consulta y puede tumbarla. ¿En cuál caso? ¿Cuál caso? ¿En cuál caso? Cuando tú tienes tu tabla, por ejemplo, relativa, y tú vas a buscar un cum, tú le dices, pues, cum igual tabla. De la tabla que yo creé, búsqueme A su en consulta, redactiva. Excel. Búsqueme en la redactiva esos tres. No en la tabla que usted creó, usted tiene solamente el dato. Si usted ya tiene la tabla, la consulta con un web, si son 10 registros. Pero si ya son muchos, o sea, si los registros que si usted tiene, Damos la tabla paramétrica. si usted tiene acá esta tabla, y esta tabla son 100.000 registros, y usted le dice donde el cum in, esos 100.000, Ahí se queda. se le pasó la. Te dice, mi amor, apenas bote el dato, me llama para Le continuar. llama y vengo y continúa haciendo la prueba. No me lo dejes bloquear, no me lo A dejes la semana, joven, esta consulta sigue ahí. no me lo dejes bloquear. Necesitamos el computador para los muchachos. Uno crea una tabla, que era lo que yo les decía. Si ustedes están buscando 20.000 registros, que en la tabla y púsenla, que fue lo primero que les enseñé. Es fácil. Pero si lo van a consultar, mínimo registro. Yo puedo crear un cuadrante o por inputs, con las dos, una tabla. No, para crear una tabla como tal, hay dos opciones. Si se va a crear desde cero donde usted trae los datos, es con Create Table. Pues, estos datos para mí son nuevos en Excel, lo que estábamos cambiando. Es con un Create Table. Con un into no lo va a crear. Por eso un Pues, Create y Table. eso es verdad, lo sé. Pero eso dio la suma del valor total negociado. ¿Cómo lo separo ahí? No, ¿cómo lo separo?
O si se puede, ¿Dónde? No entiendo. La regla. o sea, que 913.600.571 puntos. No sé, lo cual. No, ya No. copia eso y lo pasa a 3. Eso tiene una función que se llama money. No cambiamos moneda. Y él lo cambia a moneda, pero igual no se deja leer. Igual no alcanza más el tiempo. ¿A toda la clase? ¿Qué pasó la hora del fallo? Por eso, como aquí dice insert into, le dije no, porque si es nueva, ¿cómo la crea? La Ya creo me así, envió el correo. con insert into. Pero si es nueva, no es crédito, creado. Así. Por eso, es que usted está Primero la confundido. creo. Usted está confundido en dos cosas. Cuando uno tiene dos tablas en el sistema y usted de esa información quiere crear otra, pues con el input que usted está mirando. Hasta ahí normal. Pero cuando usted va a crear la tabla desde cero con datos que usted trae de Excel, es con Create Table Create table y el nombre de y la el tabla. nombre de la tabla que usted le va a dejar y los campos que usted le va a poner a esa tabla. Que es para el ejercicio, es este. Pues creamos una tabla. ¿Qué es este? Miren. Que fue lo primero que hicimos, miren. Fue esa sentencia. Create Table, el nombre de la tabla y, Como no llegué a Dos campos. y los campos que usted quiere ponerle. Entonces, para el ejercicio es fácil. uno puede dejarlo todo como bachar, ¿cierto? O N bachar. Sí, o sea, mire, todo en esta vida se puede, pero uno debe hacer las cosas bien. Números son números, o sea, siempre tienen que ser enteros. INT. INT, siempre. Entonces usted siempre al número le debe quedar INT. ¿Ya aprendió? Va y vuelva dígale, quiero volverla a hacer. Ahí está la vacante. La vacante sí hay. No, presente siempre la nota regional. Así como el factor X. Había otra cosa que no le colocaba. Y ahí le puede incluso decir order by